mostrarles cómo hacer un smokey eye con colores llamativos usando solamente dos tonos. Como pueden ver, yo usé tonos azules porque a mí me encantan las sombras azules, no sé por qué, pero tú puedes usar cualquier color que desees o incluso puedes combinar colores. Lo que quiero enseñarles en este video es una técnica fácil para hacer un smokey eye o ojo ahumado, creo que se llama en español. Espero que lo disfruten y si quieres aprender a maquillarte sin tener que ser una profesional, si te gusta ver tutoriales de maquillaje y también intercambiar tips de belleza, por favor, suscríbete a mi canal. También gracias por ver mi video. Si te gusta, por favor darle like y compártelo con alguien. Gracias por tu apoyo. Ustedes ya saben que lo primero es prepararse los ojos y voy a estar usando este lápiz de NYX. Es un lápiz blanco en esta ocasión y este es increíble porque es súper fácil de trabajar con él, se distribuye súper bien en los ojos y es bien fácil de difuminar. Y la razón por la que voy a empezar con una base blanca es porque quiero que mis sombras se vean súper intensas y no le estoy llevando hasta la ceja porque solamente quiero que se vean bien intensas en esta parte de aquí del párpado. Así que ahí es donde voy a estar concentrando este lápiz blanco. Voy a usar este increíble tono azul de la paleta de Marc Jacobs. Tú puedes usar cualquier azul que tú quieras, pero voy a estar usando este color para concentrar el pigmento en mi párpado. Y este color no lo voy a estar difuminando demasiado, solamente lo voy a estar concentrando en esta área de acá. Déjenme advertirles que si van a usar este mismo color de Marc Jacobs, es bien fácil de concentrar dando toquecitos, pero es bastante difícil de difuminar porque prácticamente se desaparece. Ahora de esta paleta de Huda Beauty, la de Sapphire Obsessions, voy a tomar este azul que es bastante parecido al tono del color de Marc Jacobs que ya estaba usando y voy cuidadosamente a difuminar los bordes y una vez más voy a estar intensificando el color dando toquecitos encima del que ya apliqué y luego voy a tomar este color más claro para difuminar los bordes una vez más. Si te puedes dar cuenta, todo lo que requiere esta técnica es que vas a concentrar el color dando toquecitos, el color más oscuro me refiero, y vas a difuminar los bordes, o sea, concentrar el color dando toquecitos y luego difuminar los bordes. En eso consiste toda la técnica, así que me vas a ver haciendo eso poco a poco, una y otra vez para asegurarme de que todo quede difuminado y perfecto. Y voy a estar cambiando de una y otra brocha solamente porque estoy concentrando el color con una brocha y difuminando con la otra. Y chicas, esa es toda la técnica. Mi consejo es que vayan aplicando sombras poco a poco para que tengan más control y no se le forme demasiado reguero de sombras por todos lados. Así que tengan paciencia, vayan de poco a poco y vayan aplicando las mismas técnicas una y otra vez hasta que ya tengan la concentración de colores que quieren y hasta que el trabajo se vea bastante difuminado y no tenga ninguna línea demasiado marcada. Una vez termino con la parte de arriba voy a repetir prácticamente la misma operación en la parte de abajo. Voy a poner primeramente la sombra más oscura y voy a estar dando toquecitos y también dando movimientos de lado a lado usando una brocha pequeña. Luego con una brocha un poco más grande voy a usar la sombra más clara para difuminar los bordes de la sombra más oscura.
siendo bien cuidadosa para no tener demasiado exceso de sombra cayendo en mi rostro. Una vez que termine con esto, voy a agregar los detalles finales, que son un lápiz azul en mi línea del agua. Voy a poner iluminador en los puntos que me gusta resaltar para que mi ojo se vea más abierto, que es el lagrimal y debajo del hueso de la ceja. Y listo, espero que esta técnica haya sido bien sencilla para ustedes y que se animen a recrear un look